Buenas noches, bienvenidos a un- una nueva, una nueva, un nuevo espacio, una vez más compartiendo con el agricultor. Ya tenemos parece mentiras, este es el noveno espacio de compartiendo con el agricultor. Hoy día vamos a hablar sobre la importancia, sobre algunos puntos del el estrés oxidativo en los cultivos. Voy a presentarles un producto que hemos desarrollado. TechGrow ha desarrollado un producto para contrarrestar el estrés oxidativo, ya que los cultivos están constantemente en una guerra, en una guerra, y esta guerra es contra los radicales libres causados por el estrés. ¿Qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo es una alteración en las diferentes reacciones metabólicas, que ocurren en las plantas, en los procesos de fotosíntesis, respiración, formación de lípidos, translocación de carbohidratos. O sea, en todos los procesos hay una alteración por cambios climáticos, por altas temperaturas, por heladas, por problemas de sales, por la radiación solar. La radiación es uno de los factores que no se puede controlar. Podemos controlar la fertilización, podemos manejar una fertilización adecuada, ¿no? Balanceada, para que los cultivos estén bien nutridos, tengan todos los elementos para que cumplan sus funciones vitales. Pero no podemos controlar el clima, las temperaturas excesivas. Podemos controlar las plagas, prevenir las enfermedades y no podemos prevenir la radiación. Para eso nosotros hemos desarrollado, para contrarrestar el estrés oxidativo, el Forces Grow. El Forces Grow es un producto para contrarrestar el estrés oxidativo en todos los cultivos. Es un regenerador celular antioxidante y está compuesto por el ácido acetil tiadosilín carboxílico. ¿No? Puede sonar muy difícil ese término, pero ese es un compuesto importantísimo que deriva de la cisteína. Es un compuesto que deriva es una cisteína estabilizada. ¿Qué es la cisteína? La cisteína es el aminoácido con con mayor potencia antioxidante que existe en la naturaleza, ¿no? Es el aminoácido que es el precursor del glutatión. El glutatión es el antioxidante más potente de los tejidos vegetales, de los cultivos. El responsable de contrarrestar los radicales libres. El responsable de combatir el efecto del estrés. El responsable de evitar que se oxiden los cultivos. El glutatión. Y es originado por el ácido acetiltiadocilín carboxílico, que es una cisteína estabilizada. Y como les repito, la cisteína es el aminoácido con mayor efecto antioxidante que existe en la naturaleza. ¿Y por qué se ha estabilizado la cisteína con esta molécula? Se ha estabilizado porque la cisteína, por ser muy activo, por ser un agente antioxidante muy activo, se oxida. En el ambiente, aplicar una cisteína foliarmente se, se oxida en el ambiente, se desestabiliza y no entra a la planta, se oxida. Al estar estabilizada con esta molécula, el ácido acetil tiadocilín carboxílico, esta cisteína entra a la planta y dentro de la planta se va liberando la cisteína y va produciendo su efecto antioxidante, formando el glutatión. También está compuesto por el folato. El folato
es un activador de esta molécula. El folato y la cisteína estabilizada van a hacer juntos el efecto antioxidante. Entonces les presento el 4-6-Grow, el antioxidante total, ¿no? Tiene la molécula que es una cisteína estabilizada, que es el aminoácido con mayor efecto antioxidante que existe en la naturaleza. Ahora vamos a pasar acá. Perdón. Entonces, vayamos a explicar la situación. Todas las enzimas tienen un radical que se llama radical sulfídrico, que es azufre con hidrógeno, es un radical azufrado, que eso lo da la cisteína estabilizada, ¿no? Esos radicales son los que hay que proteger. Y el radical libre oxida. El radical libre oxida ese radical de la enzima. Ese es lo que hace que la enzima esté activa, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con el ácido acetil tiroxidilcarboxílico? Lo que tiene el 4-6-Grow. Va a proteger este radical sulfídrico que hace que la enzima esté activa. Las enzimas que actúan para que se dé la fotosíntesis, las enzimas que actúan para que se dé la respiración, va a proteger a esa enzima, ¿no? La enzima protege el grupo sulfidrilo de la oxidación de los radicales libres. Y cuando se oxidan las enzimas, no va a funcionar los procesos metabólicos de la fotosíntesis, de la respiración, etc. Entonces, ¿cómo protegemos esas enzimas? Dándole poder antioxidante, dándole poder con esta molécula. Esta molécula es importante para poder proteger a las enzimas. Y con el 4-6-Grow logramos proteger a estas enzimas. ¿Y cuál es la molécula, cuál es el radical libre? El enemigo de las plantas. Este es el enemigo de las plantas en los momentos de estrés. La molécula superóxido, que es el radical libre, que es una molécula que tiene un electrón de oxígeno que está libre y ese oxígeno está buscando con qué aparearse. Está por un alboroto, por un desequilibrio, por temperaturas extremas, por cambio de temperatura, por la radiación. En la cadena de electrones de la fotosíntesis y las reacciones se liberan electrones de más. Se liberan electrones de más y esos buscan aparearse. Los electrones no pueden estar solos y comienzan a oxidar. Y lo primero que oxidan son los lípidos, las proteínas y las enzimas. Las enzimas oxidan. Entonces, las enzimas hay que proteger. ¿Cómo se protege de la oxidación? Cuidando esos radicales sulfídricos. La superóxido es la molécula que va, ¿ya? Y viendo la cisteína. Acá vemos la cisteína, que es el aminoácido más potente en su efecto antioxidante, porque es el precursor de glutatión. Y el glutatión es el antioxidante más potente de las células vegetales. Regenera las células vegetales. Todas las enzimas que están dañadas por los radicales libres, el glutatión se encarga de reponerle sus radicales sulfidrilos que hacen que se active esta enzima, el glutatión. Entonces, ¿ya? Entonces, la cisteína es el aminoácido que va a hacer que se forme el glutatión, y el glutatión es el antioxidante que va
a proteger a las enzimas del proceso de oxidación. ¿Y qué enzimas son las que tienen esos radicales sulfidrilos, los cuales le dan la actividad a la enzima? Si la enzima no tiene radicales sulfidrilos, SH, como le menciono, perdón, ya. Si la enzima no tiene radicales sulfidrilos, que es este de acá, SH, la enzima no funciona, se inactiva la enzima. ¿Qué enzimas son importantes? O sea, hay más de 300 enzimas en la planta, 400, pero las más importantes, para ponerlo como ejemplo, por ejemplo, la rubisco. La rubisco es una enzima que fija el CO2, que es la que encargada que se dé la fotosíntesis. Es una enzima que tiene ese radical sulfidrilo. Entonces, los radicales libres atacan ese radical. Entonces, al atacar ese radical no va a funcionar la enzima, no va a actuar debidamente. Tenemos la nitrato reductasa. La nitrato reductasa es la enzima que es la encargada de hacer que se reduzca el nitrato, la forma que absorbe el nitrógeno de la planta, para que se reduzca hasta amonio, y de amonio se forman los aminoácidos. Entonces, al oxidarse la enzima nitrato reductasa y la nitrito reductasa también, que es la que hace que sigue el proceso de nitrito a amonio, al oxidarse no va a haber un buen ciclo de nitrógeno, no va a haber una buena formación de aminoácidos, va a haber deficiencia. La ATP sintasa. La ATP sintasa es otra enzima que es la que encargada de hacer que se forme el ATP. ¿Ya? Esa es la que se forme el ATP, la que da la energía. Entonces, si esa enzima está oxidada por el proceso del estrés, también no va a haber una buena producción de ATP y por ende no va a haber una buena producción de energía. La ARP sintasa. La ARP sintasa es una enzima que participa en la formación de proteínas a nivel celular del ADN. La superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa es la enzima por excelencia que combate también los radicales libres, que está compuesta por aminoácidos, por la cisteína. La cisteína es el aminoácido clave en la superóxido dismutasa que activa. Tiene manganeso, hierro y zinc, por eso también los nutrientes como manganeso, hierro y zinc son importantes. Saludos, Juan, bienvenido. Gracias. La glutamina sintetasa es otra enzima que hace que el amonio pase a aminoácido y se formen las proteínas. En síntesis, le pongo estos ejemplos para la importancia de proteger estas enzimas de la oxidación, para que se den los procesos vitales, fotosíntesis, respiración y todos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Sabemos la fotosíntesis. La fotosíntesis, como lo he hablado en espacios pasados, ¿no? Es la reacción encargada de captar la energía luminosa para que se dé el proceso de formación de carbohidratos, en el cual interviene el potasio, intervienen diferentes elementos, y la fotosíntesis es la reacción fundamental para que se formen los carbohidratos, ¿no? Y en la fotosíntesis hay dos fases. Buenas noches, Altamirano, bienvenido. Gracias. La fase luminosa. En la fase luminosa de la fotosíntesis es donde se produce el ATP. El ATP es la molécula que da la energía. Y la hormona, la enzima encargada de que se produzca el ATP es la ATP sintasa. Hay que proteger de la oxidación a esta enzima, de los radicales libres. Después viene la fase oscura, donde se capta el CO2 y la enzima que participa es la rubisco. La rubisco es la enzima que participa importante para captar el CO2 para que se dé la fotosíntesis y a través de una serie de reacciones se formen los carbohidratos. ¿Se dan cuenta?
Y esa enzima Rubijo también puede ser afectada por la oxidación de los radicales libres por un estrés, causado por el estrés. Otro proceso importante es la respiración. La respiración que también necesita energía. Brian, buenas noches, bienvenido. La respiración necesita energía también. Todas las reacciones necesitan energía y la molécula que da energía es el ATP. Entonces, la respiración se forma el ATP, se da una reacción que se llama la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es la reacción del ADP más un grupo fosfato, por eso es importante el fósforo, como lo mencioné en otro espacio. Y para que se dé esta reacción, interviene el ATP sintasa, para que se forme el ATP. Y también el ATP sintasa hay que protegerlo de la oxidación, hay que protegerlo de la oxidación de los radicales libres. La respiración es una reacción que requiere producir energía para producir más energía para todos los procesos metabólicos de la planta. Y hay una serie de reacciones. El ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno. El nitrógeno por la planta entra como amonio y como nitrato. Pero cuando entra como nitrato, necesita pasar a nitrito y de ahí pasar a amonio y de ahí pasa a aminoácidos. Pero en ese proceso de la... Buenas noches, Jorge, bienvenido. Saludos hasta Arequipa. En ese proceso intervienen dos enzimas importantes. La nitrato reductasa, que es la que va a reducir el nitrato que toma la planta a nitrito. Y de nitrito, para que pase a amonio y de ahí a aminoácido, va a intervenir la nitrito reductasa. Estas enzimas hay que protegerlas, ¿no? Hay que protegerlas de la oxidación. Acá, buenas noches, Mar, bienvenido. Acá es un tema integral, ¿no? Para proteger de la oxidación, para proteger del estrés, intervienen muchos factores, ¿no? La nutrición. No solamente tenemos que aplicar, pueden pensar que estoy hablándole de antioxidantes, no solamente hay que aplicar antioxidantes, hay que nutrirla bien. Es todo integral. Por ejemplo, hay elementos importantes que participan directamente en la producción de enzimas antioxidantes: el manganeso, el hierro y el zinc. El manganeso, el hierro y el zinc son nutrientes, microelementos que conforman las estructuras que activan las enzimas antioxidantes. Si hay deficiencia de manganeso, hierro y zinc, por más que apliquemos antioxidantes, no va a ser igual. O sea, es integral. Si tenemos una buena nutrición y tenemos cuidado de que haya una buena abastecimiento de manganeso, hierro y zinc, que yo sé que en la costa peruana son elementos que son muy limitados por los suelos alcalinos, ya que los suelos alcalinos fijan estos elementos y la planta no los absorbe, por eso se usan quelatos. Entonces es importante una nutrición balanceada, y en el tema, ya viendo el tema de antiestrés, antioxidante, estos elementos son los más importantes que participan directamente en la activación de las enzimas antioxidantes. Y la cisteína, ¿no? El aminoácido cisteína, que es parte del producto que es razón de ser de la reunión, ¿no? El Forces Grow, que tiene una cisteína estabilizada, ya que la cisteína por sí sola es muy inestable, no ingresa a la planta. Por eso se ha formado una molécula que está en este producto, ¿no? El Forces Grow. Entonces, ese es el tema. Las enzimas son las responsables de que se den todos los procesos metabólicos de la planta. Para eso es importante tener
antiestresantes, las medidas para contrarrestar el estrés oxidativo. Acá hay un tema. En las plantas, acá quiero recalcar, ¿no? El estrés oxidativo, amigos, no es una teoría, ¿ya? No es una teoría, es una realidad. Existen los radicales libres, ¿no? A veces uno escuchamos, ¿no? Siempre que recomiendan aminoácidos, toman aminoácidos. Para nosotros, ¿no? Nosotros también tenemos estrés que afecta a las células, ¿no? Por la radiación, la mala alimentación, el consumo de sustancias nocivas. Buenas noches, Federico, bienvenido. Gustavo Cuestas Delgado, hermano, un gran saludo. Mi amigo de la universidad. Qué gusto, Gustavo, cuánto tiempo. Gracias por estar acá en la reunión. Gustavo Cuestas. Bueno, entonces, el estrés oxidativo no es una teoría, no es un cuento, no es que la gente que quiere vender sus aminoácidos para los humanos, ¿no? Hay cremas, hay un montón que aceite de omega, que antioxidantes, que la vitamina C, que tome el arándano, que los radicales libres. Hay mucha gente que no, radicales libres, ahí sigue con su vida, ¿no? Sí, como no interesa, no, eso es importante. Bueno, saliendo un poco del tema, ¿no? Hablando de nosotros seres humanos, es importante. La vitamina C tiene antioxidantes, el ácido ascórbico, ¿no? Tiene las ensaladas, vitamina E. La vitamina E es un agente antioxidante, también tiene vitamina C. Entonces nosotros, igual las plantas también, hay que protegerlos contra los radicales libres. Como le dije al principio, los radicales libres son electrones locos, yo digo, los electrones locos que por un alboroto en la reacción salen, se liberan y comienzan a oxidar las sustancias, comienzan a oxidar las proteínas, los lípidos, comienzan a oxidar a las enzimas que son las responsables de catalizar las reacciones. Eso es grave. Entonces, ahí hay que proteger. Entonces, en las plantas hay dos tipos de metabolismo, ¿no? Quisiera que este tema es bien apasionante y esto es ciencia, esto está comprobado científicamente. Hay el metabolismo primario y el metabolismo secundario. Hay dos tipos de metabolismo. Bienvenido, Gallero, bienvenido. Buenas noches, saludos hasta Jaén. Vamos a hablar primero de metabolismo secundario. Buenas noches, Juan Carlos, saludos hasta Cajamarca. El metabolismo secundario, y repito, esto no es teoría, esto es ciencia. El metabolismo secundario de los vegetales. Hay un metabolismo que se activa en los cultivos, en la planta, ante problemas que generan estrés. Exceso de temperatura, salinidad de la planta. Cuando hay salinidad, la planta se desespera por buscar absorber los nutrientes que están en el suelo, pero no los puede absorber porque las sales, generalmente causadas por el exceso de sodio, las bloquean los elementos, compacta el suelo y las raíces no desarrollan. Entonces esa planta comienza a generar radicales libres, las reacciones no funcionan normal y esa planta se oxida, comienzan los procesos oxidativos. ¿Y qué hace la planta? Comienza a fabricar enzimas antioxidantes. Toda su energía de la planta la usa para fabricar enzimas antioxidantes para combatir los radicales libres. Porque los antioxidantes frenan el electrón del agente antioxidante, se aparea con el radical libre y lo inactiva. Esa es la forma. Entonces, la planta comienza a fabricar agentes antioxidantes y en eso se va toda su energía, la mayor parte de su energía cuando está en condiciones extremas de condiciones adversas. ¿Se dan cuenta? En vez de volcar esa energía a hacer más fotosíntesis,
a hacer más respiración, más energía para la formación de lípidos, para translocar carbohidratos. No, la planta está preocupada porque está siendo amenazada por los radicales libres que están oxidando y tiene que activar su metabolismo secundario. ¿Cuál es el metabolismo primario? El metabolismo primario es cuando la planta usa su energía para darle energía a la fotosíntesis para formar carbohidratos, energía a los procesos de respiración, a procesos de translocación de carbohidratos, a diferentes procesos, al ciclo de nitrógeno, a la formación de proteínas. La planta está tranquila, no tiene estrés, no tiene nada que le preocupe para producir, para generar, darle la energía a todas sus reacciones vitales. Pero siempre hay desbalances, ¿no? En cultivos, por ejemplo, bien llevados, de alta tecnología, ¿no? Con riego tecnificado, con todos los sistemas modernos que miden hasta la evapotranspiración, la cantidad de agua por cultivo al milímetro, siempre hay un estrés por la radiación, porque no se puede controlar la radiación, ¿no? Por un cambio climático. Pero cuando estamos llevando bien, ese estrés va a ser mínimo y siempre se va a dar un exceso de electrones, oxidaciones, pero la planta va a usar un poco de su energía para regular esas oxidaciones, esos radicales libres. Pero hay en campos donde hay un descuido o no hay una buena fertilización, entonces una estrategia de bioestimulación con antioxidantes, bioestimulantes, que son los que van a ayudar a contrarrestar el efecto oxidativo. Es como que Perú esté en una guerra. Estamos en una guerra. Normalmente en Perú estamos, bueno, hablando de Perú, si ahorita está complicada la cosa, ¿no? El tema también como, bueno. Pero, si estuviéramos en una guerra, ahorita el Perú está en paz, está la economía, eh, toda su energía está volcada a mejorar la economía, a hacer más industria, toda su economía está volcada al desarrollo económico, que la gente tenga mejor poder adquisitivo, ¿no? Toda su energía está volcada en eso. Y parte de su energía está para regular algunos temas de amenaza delincuencial, temas de desórdenes en el país. Pero ¿qué pasa en una guerra? En una guerra el Perú tiene que agarrar y toda su energía agarrar y volcarla a invertir en armamentos, en tanques, en soldados, comprar aviones. O sea, toda su energía se va a defender el país ante la amenaza del enemigo. En el caso de las plantas son los radicales libres. Pero nos descuidamos en la industria, en el comercio. ¿Qué va a pasar? Va a haber hambre, no va a haber trabajo, porque estamos en una guerra. Igualito la planta, en la planta hay una guerra y tenemos que ayudar a la planta para que combatir los radicales libres. Buenas noches con todos. Entonces, quería presentarles, ¿no? Como dije al inicio, nosotros hemos desarrollado, ya tenemos en el mercado, recientemente hemos lanzado el Forcis Grow. El Forcis Grow es un regenerador celular antioxidante que está compuesto por dos sustancias altamente antioxidantes. El ácido acetil tirosidín carboxílico, que es una cisteína estabilizada. ¿Por qué estabilizada? Porque la cisteína es muy activa. La cisteína es un aminoácido
que tiene el mayor poder antioxidante de la naturaleza. Y se ha estabilizado para que pueda ingresar a la planta. La cisteína por sí sola no ingresa a la planta, no atraviesa la hoja, porque en el ambiente se degrada, en el ambiente se oxida. Se oxida. Es un agente antioxidante. Claro, dirán, ¿por qué se oxida? Si es un antioxidante, claro. Cuando se oxida en el ambiente, pero cuando está dentro de la planta, oxida, reacciona con los radicales libres. Se sacrifica para evitar la oxidación de las proteínas, de los lípidos. Y la cisteína es el que forma el glutatión. El glutatión es el antioxidante más potente que existe en la naturaleza. Y el precursor es la cisteína. Y con Force Grow estamos dándole cisteína estabilizada para formar más glutatión y proteger las células, regenerar esas células que están dañadas por los radicales libres, y las enzimas que participan en diferentes tipos de reacciones, que también están dañadas por los radicales libres, que están oxidadas. Este producto ayuda a regenerar estas enzimas. Y el folato, acá tenemos el ácido acetil carboxílico, que es una cisteína estabilizada, lo repito, es una cisteína estabilizada porque es altamente activa y va a hacer que esta cisteína ingrese dentro de la planta. Y en la planta, esa cisteína va a producir el glutatión. Va a ser precursor de la producción de glutatión, que es el antioxidante por excelencia de todos los cultivos, que protege las células, que protege las enzimas que son las encargadas de que se den las reacciones vitales. Y el folato es un cofactor metabólico natural que también va a hacer que se regenere el ADN dañado y a nivel genético. Y hace sinergia con el ácido acetil carboxílico. Entonces, el Force Grow es un producto que tiene el agente antioxidante más poderoso de la naturaleza. Puede sonar exageración, pero esa es la explicación fisiológica, ¿no? Tiene la cisteína estabilizada, que hace que ingrese a la planta y se vaya liberando de a pocos y produzca el glutatión, que es el antioxidante más potente que existe en los vegetales. Y con eso estamos protegiendo que se den las reacciones de fotosíntesis, las reacciones de respiración, las reacciones de formación de lípidos, de translocación de carbohidratos, todas las reacciones, al proteger las enzimas que hacen que se den esas reacciones, al evitar que se oxiden las enzimas. Saludos, Juan Carlos. Saludos. Hasta Tacna. ¿Cuántos años? Yo estuve en Tacna trabajando en el año 2003. 2003 estuve en Tacna 6 meses. Trabajé en Tacna. Muy bonita experiencia. En esa época había cultivos de páprica, cultivo de olivos, cebolla blanca. Gracias, Juan Carlos, saludos. Giovanni, saludos hasta Colombia. Me hace una pregunta, Giovanni. Buenas noches. ¿Cuál es el mejor antioxidante? Ya, esa pregunta me lleva a entrar a un tema interesante que es complejo, Giovanni. Buenas noches, Willy, bienvenido. Es un tema complejo. Nosotros tenemos diferentes... A ver qué pasa. Hay muchos antioxidantes. Hay las enzimas antioxidantes. Ya que viene la pregunta. Hay 3 enzimas antioxidantes que son las enzimas
claves, las enzimas que son el motor que contrarresta los radicales libres. La primera es la superóxido dismutasa, que yo lo he hablado en otros espacios y siempre lo he hablado en una charla, dice la superóxido dismutasa, que mucha gente no lo cuenta, no lo habla. Pero yo me metí en este mundo y a mí me apasiona este tema, entonces lo hablo. La superóxido dismutasa es la enzima por excelencia, es el que da la cara, el carne de cañón de la planta que combate los radicales libres. ¿De qué está compuesta la superóxido dismutasa? De aminoácidos. ¿Y quién activa, qué elementos son claves que activan la superóxido dismutasa? El manganeso, el hierro, el zinc y el cobre. Por eso para una buena estrategia antiestrés, Giovanni, es importante estos elementos, estos metales, el manganeso, hierro y zinc, porque activan la enzima superóxido dismutasa, que es clave, que es la primera que da la cara. Después, la superóxido dismutasa tiene un radical sulfhidrilo, ¿no? SH, que hablé al principio. ¿Y quién le da ese radical sulfhidrilo? La cisteína, ¿no? Acá entra también la cisteína, que decía, la cisteína es el aminoácido con mayor efecto antioxidante que existe en la naturaleza. Y siempre lo diré así, para que se quede grabado, para que quede claro. La cisteína es clave para que se active, para que se active el poder antioxidante de la superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa combate los radicales libres, desdobla el superóxido, la molécula superóxido, que es la molécula que tiene el oxígeno, el electrón de oxígeno, y lo degrada, lo reduce a peróxido de hidrógeno. Después viene la catalasa, que es otro agente antioxidante, que degrada el peróxido de hidrógeno, lo desdobla el peróxido de hidrógeno. Después viene la peroxidasa, ese es el eslabón, pero todo empieza con los superóxidos dismutasa. Ya, esas son las enzimas antioxidantes. Ahora, hay agentes antioxidantes naturales, hay diversos antioxidantes, por ejemplo, el ácido ascórbico, la vitamina E, ¿no? Oligosacáridos, son antioxidantes que son que actúan y se desvanecen. En cambio, la superóxido dismutasa se renueva, se vuelve a componer. Y, y o sea, si la pregunta era, ¿cuál es cuál es el mejor antioxidante? El antioxidante más potente de la naturaleza es el glutatión, ¿ya? Y la superóxido dismutasa es la enzima antioxidante que tiene el glutatión. Tiene glutatión, tiene como que es el que tiene el radical sulfhidrilo, que lo tiene que es, viene originado de la cisteína. ¿Ya? Ya. Eh, Productos que tienen a ver, ¿cómo estás cortando? Glutamina. A ver, Altamirano. Productos que tienen la glutamina. Ya. Acá, acá el tema, estamos hablando que el glutamato es el agente antioxidante más potente dentro de las células. ¿Por qué? Porque tiene los grupos sulfhidrilos, que son los activos. Acá vamos a retroceder, ya que estamos entrando al tema, para que se entienda un poco, ya, ya.
Vamos a proceder. Ya, las enzimas, perdón, considerado no, ya, vamos a entender, acá está, ya. Acá tenemos, ya, acá tenemos, Altamirano, mira, la cisteína, no me quiero, voy a profundizar un poquito para explicar bien. La cisteína, sabemos que es el aminoácido que tiene mayor efecto antioxidante. ¿Por qué? Porque da estos grupos, el grupo sulfidrilo. Los grupos sulfidrilos que son compuestos, son radicales azufrados, son los que contrarrestan los radicales libres, son los que activan las enzimas. Activa la superóxido dismutasa, Giovanni, que me preguntabas, ¿no? La cisteína que te decía. Ahora, y de la cisteína se forma ese precursor de glutatión. ¿Ya? Y en una reacción de la cisteína para que se forme glutatión, interviene la L-glutamina. Acaba tu. Quería explicarte eso para llegar a responderte, Altamirano. La L-glutamina es un precursor de glutatión, conjuntamente con la cisteína. ¿Ya? O sea, sí, la L-glutamina tiene un efecto antioxidante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ser un precursor conjuntamente con la cisteína para que se forme el glutatión. Y el glutatión es el antioxidante más poderoso de la naturaleza en los cultivos, el glutatión. Y eso no es un invento, lo pueden buscar, pueden googlear y buscar ahí cuál es el antioxidante más poderoso de la naturaleza, va a decir el glutatión. Y para que se forme el glutatión interviene la L-glutamina, Altamirano, y la cisteína. ¿Pero en qué radica todo? En este radical, el radical sulfidrilo. Este es el causante, mucha lo estoy garabateando acá. Este radical, acá el SH, ese es el causante de que el glutatión tenga su poder antioxidante. Y eso lo da la cisteína. ¿Ya? Gracias, Giovanni. Con todo gusto. Este es un tema bien profundo. ¿Ya? Yo te invito en la página de Facebook, hay una charla completa sobre estrés oxidativo, que la hice hace 5, 6 meses, 7 meses, más profunda. Ahí puedes verla, está en la página, demora como media hora. Ahí está bien profunda. La puedes ver en la página, cuando tengas tiempo, con paciencia. Es bien interesante. Los invito a todos a que, para profundizar en el tema del estrés oxidativo, vean esa charla. Está en la primera parte de la página. Ahí está, donde hablo de las enzimas antioxidantes, la superóxido dismutasa, la catalasa, la peroxidasa. Hablo del impacto del estrés oxidativo en los rendimientos, ¿no? El 30%, 40% el 30% de la disminución de rendimientos a nivel mundial es causado por el estrés oxidativo, por la merma, el cambio climático. Entonces, el estrés oxidativo en futuro es un tema que generando, está dando mayor importancia, se está dando mayor importancia por el cambio climático, la capa de ozono el agujero de la capa de ozono que cada vez está abriendo más. Entonces llegan más rayos ultravioletas. Y rayos ultravioletas, esos hacen de que se generen radicales libres, incluso afectan a nivel genético, ¿no? Oxidan al ADN. Entonces se está dando mucha importancia al uso de bioestimulantes, al uso de antioxidantes en la agricultura para contrarrestar el estrés. ¿Ya?
¿Ya? Entonces, acá hay dos preguntas. Acá rescato dos preguntas que engloban. Bueno, Seminario Jesús te pregunta, ¿este producto ayuda para cualquier estrés en la planta si está siendo atacada por hongos? ¿Es igual? Ya, justo lo que iba a asumir. Hay dos preguntas que me hicieron de la L-glutamina. ¿Ya? La L-glutamina es un precursor para formar el glutatión. Me preguntó Giovanni, ¿cuáles son las enzimas, la mejor enzima antioxidante? La mejor antioxidante. Hay varios. Está la superóxido dismutasa, pero todas nacen, todas tienen este radical sulfhidrilo. ¿Y cuál es el antioxidante más potente de la naturaleza? El glutatión. Y el glutatión está en las células. ¿Ya? Y la cisteína es importante. Giovanni, acá, Altamirano, tú me decías, la L-glutamina, que también lo usan para estrés oxidativo. Claro, la L-glutamina es para que se forme glutatión. Pero si no hay cisteína, no se forma glutatión, por más que haya L-glutamina. ¿Ya? La cisteína es la base, la cisteína es la que le va a dar los radicales que necesita la L-glutamina, los radicales que necesita la glicina para que se forme glutatión. A la pregunta del seminario, ¿este producto ayuda para cualquier estrés en la planta? Ya. El Forces Grow, volvemos acá al Forces Grow. Ya. Acá un poquito, acá me pongo lento con este programa. Ya. El Forces Grow es un producto que tiene a la cisteína, que es el aminoácido con mayor efecto antioxidante, y tiene radical sulfhidrilo, que es el que activa, las enzimas para que se den los procesos de reacción. Tiene al ácido acetil trihidroxidin carboxílico, es una cisteína estabilizada. Entonces, con el Forces Grow van a hacer que la cisteína estabilizada ingrese a la planta y genere glutatión, se produzca glutatión, que es el antioxidante más activo que existe. Entonces, sí, te va a contrarrestar el estrés. Ahora, si estás siendo atacada por un hongo, definitivamente no te va a curar al hongo. O sea, acá este producto no es un fungicida, es un, es un antioxidante potente, ¿no? Es un antioxidante que tiene su origen es de la cisteína, que es el aminoácido con más efecto antioxidante que existe, pero no te va a curar el hongo. Para curar el hongo, primero tienes que curar el hongo, un fungicida específico. Una vez que lo curas, esa planta ha sufrido estrés, porque un ataque de hongos, ataque de enfermedades, la reacción es alboroto y genera radicales libres y sí, produce oxidación. Por eso, los síntomas del hongo indirectamente oxidan a la planta. Cuando ustedes ven un ataque de rancha, ¿no? Un ataque de botritis, esa es una oxidación. Esa pudrición es una oxidación total, pero hay que controlar el hongo. Y después podemos aplicar un antioxidante o el Forces Grow para regenerar esas células dañadas o las enzimas que participan en las reacciones importantes, en las reacciones que también han sido dañadas, y regenerar la planta y revitalizarla. Pero no quiere decir que ya no voy a preocuparme por el hongo, ¿no? En los cultivos las aplicaciones para hongo, por ejemplo, para oído, para botritis, tienen que ser preventivas. No vamos a esperar que entre el hongo para recién curarlo. Entonces, acá el tema de los cultivos es integral, ¿no? Control de hongos, manejo, bioestimulación para que las plantas contrarrestar el estrés, es todo complejo. Pero sí, seminario, te ayuda a contrarrestar el estrés en todos los cultivos, porque la cisteína es el aminoácido
participa en todos los cultivos y el glutatión es clave para contrarrestar el estrés celular. Bueno, amigos, por eso. Ok. Bueno, amigos, muchas gracias. Los invito, si quieren, si quieren ahondar en el tema de estrés oxidativo, tengo una charla, le voy a pasar el link, después pasar el link de la charla, si la busco en Facebook. Ahorita les paso el link para que la vean la charla completa, si quieren profundizar en el tema. Acá está. Ahorita la voy a pasar. Este es. Ya, ahí les paso el link ahorita. Muy interesante, les recomiendo que la vean. Ahorita les paso. ¿Te puede pasar? ¿Te pasaste? Ya. Ahí les pasé el link para que entren a la charla. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Gracias por. Espero veros en la próxima reunión. Saludos, Altamirano, hasta chao. Un abrazo a la distancia. Y los espero para el próximo programa. Ya les avisaré con tiempo qué tema vamos a tratar. Pero les aseguro que va a ser, como siempre, un tema que aporte y que sea interesante para todos. Muchas gracias y buen fin de semana.